Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en vivo para las redes sociales de RPP. Yo soy Nicolás Altamirano Peve y el día de hoy vamos a conocer un poco más de maneras innovadoras, muy innovadoras, porque la verdad es que esto de la radiocirugía es un tema que puede salvar muchas vidas y quizás la gente aún no lo sabe, aún no comprende cuál es su magnitud, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos también. Pero para poder abarcar todo esto tenemos al doctor Andrés Plasencia, neurocirujano del Instituto Gamma Knife del Pacífico, quien nos acompaña el día de hoy para poder absolver todas las dudas que nosotros tengamos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu gentil invitación. Doctor, primero, para comenzar esta entrevista, tengo que preguntarle, ¿qué es la radiocirugía? Que es el concepto médico, en todo caso, que abarca todos los procedimientos que usted hace, en todo caso, también en el instituto. Sí, bien, la radiocirugía estereotáctica, que es el nombre completo de esta tecnología, tiene un principio fundamental que consiste en depositar una elevada dosis de radiación ionizante dentro de un volumen pequeño, bien definido dentro del espacio intracraneal, a través de técnicas de localización estereotáctica y de aparatos generadores de radiación con filtros de millones de voltios de energía, ¿no? Ahora, esto es la radiocirugía en general. Abarca diferentes tipos de procedimientos, ¿correcto? Sí. Hay distintas tecnologías de radiocirugía, de la cual el gold estándar, digamos, ¿no? La tecnología más exacta, más conocida y que es la referencia es el Gamma Knife. Okay. Y justamente nosotros manejamos el Gamma Knife aquí en Lima. Ok, Gamma Knife se llama, recibe ese nombre por un bisturí de gamma. Sí, correcto. Es un bisturí invisible. Okay. Es luz, pero de millones de voltios que no se ve. Es una luz de tanta potencia, son fotones del espectro gamma, que no se ve a simple vista, pero que están allí. No producen calor, no producen luz, pero produce cambios profundos en el genoma, en el código genético de las células malignas o tumores benignos o malformaciones vasculares intracerebrales. De las malformaciones, claro, que es lo que nos venía comentando. Sí. Ahora, lo que la gente se puede preguntar, ¿no?, es cómo funciona esto y si es seguro, ¿no? Porque de repente lo que la gente puede pensar es que quizás una luz con una alta intensidad o un alto voltaje de intensidad puede generar alguna lesión en mi cerebro, ¿no? Sí. Porque si bien estamos operando sin necesidad de abrir el cráneo, esta luz quizás puede afectar ciertas áreas del cerebro que no están comprometidas por esta malformación. Claro. Pero, ¿cuál es el fundamento bajo el que opera este Gamma Knife? Sí, bien, el fundamento para lograr esta dosis elevada de radiación en un volumen pequeño dentro del espacio intracraneal, en forma precisa, se basa en un arreglo de cientos de disparos diferentes, con mini dosis pequeñitas de radiación gamma son disparadas desde distintos ángulos de donde ponemos al paciente en la unidad gamma, y de modo que estos 200 a 900 disparos se intersectan en un punto como a modo de lupa. Si tú me das un papel blanco, ¿no?, y me pones una letra O en el centro, me dibujas una letra O y me das una lupa y me dices quémate la O sin quemar el blanco, o sea, quema el tumor sin quemar el cerebro, yo pongo la lupa con dirección al sol y ese punto caliente, ese punto focal, lo hago coincidir con la letra O hasta que empieza a salir humo, hasta que veo marrón la O, de color marrón, y antes de que pase al cerebro esta temperatura, digamos, yo lo retiro de inmediato y ya tengo aniquilado al tumor, pero al cerebro lo he respetado. Esas son las microdosis de las que nos habla usted. Sí, exactamente. Entonces, ¿podríamos decir que es un procedimiento totalmente seguro? Totalmente seguro. Bueno, como todo en medicina, estas tecnologías son hechas por seres humanos, y bien por genios que lo idearon, pero son desarrolladas por humanos, seres humanos que estudiaron, por supuesto, se entrenaron bien, médicos altamente especializados, pero sí existe un margen del 1 al 2% de complicaciones. Estas complicaciones por lo general son leves y son perfectamente manejables con medicamentos, por vía oral. Ah, perfecto. Entonces, los riesgos, usted me comentaba antes de la entrevista, que dependen un montón también de
el lugar exacto donde estaba la malformación. ¿Podría ponernos algunos ejemplos, por favor? Claro, por ejemplo, una cosa es tratar a un tumor o a una malformación del tronco del cerebro, ¿no? Que es el eje de la vida del paciente, de la persona, o tratar un tumor en el polo frontal derecho que no tiene una función muy clara, muy definida. Entonces, si ocurre una complicación en el lóbulo frontal derecho, pues el paciente no va a tener ninguna repercusión en su vida interna ni externa, en su mundo interior ni exterior, no va a haber ningún cambio, aunque una resonancia muestre una pequeña inflamación que es reversible, va a curarse espontáneamente, pero si yo trato otra lesión en el tronco del cerebro, por ejemplo, podría haber mayor probabilidad de complicaciones que podrían generar alguna secuela eventualmente, pero como le repito, en su gran mayoría las pocas secuelas que se producen son manejables con tratamiento médico y rehabilitación. Claro, perfecto. Entonces, para ir resumiendo un poquito, ¿no? Pero ojo que estamos hablando de lesiones inoperables, lesiones profundas, inoperables por otros medios. Exacto. Y con la gran ventaja de la radiocirugía que no requiere abrir el cráneo, no requiere un corte, no requiere sangrado del paciente, no requiere corte del cerebro, cauterizaciones, de modo que no existe cicatriz cerebral, por ejemplo, entonces el riesgo de infección por abrir la cavidad craneal, el riesgo de hemorragia por cortar el cerebro o el riesgo de epilepsia por la cicatriz, epilepsia postoperatoria, desaparecen. Es un procedimiento en todo caso que limpia estas limitaciones y estas desventajas, en todo caso que tiene la misma idea de abrir el cráneo para poder operar. Sí, también, como era tradicionalmente. Exactamente, ¿no? Estas son ventajas que representa el Gamma Knife, ¿correcto? Sí. ¿Qué tipo de malformaciones o qué tipo de condiciones neurológicas puede atender el Gamma Knife, por ejemplo, ¿no? Y de repente hay alguna contraindicación, es decir, alguna condición inoperable tanto para el método tradicional como para, por ejemplo, el Gamma Knife. Claro. La radiocirugía por Gamma Knife puede tratar una serie de lesiones intracerebrales que pueden ser lesiones visibles o lesiones invisibles. Lesiones visibles, un tumor, sea benigno o maligno, una malformación arteriovenosa, que es un conglomerado congénito de vasos sanguíneos anómalos, que sangran, que pueden sangrar y generar una hemorragia grave del cerebro. Entonces allí también funciona perfectamente el Gamma Knife, un altísimo índice de eficacia, pero también en lesiones no visibles, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, donde no hay una causa aparente, no hay un tumor. Esa neuralgia del trigémino produce un dolor incapacitante para la persona en la cara y nosotros apuntándole a una cierta zona especial del nervio trigémino con una altísima dosis de radiación podemos producir la denervación de las fibras sensitivas del nervio trigémino, de las fibras que conducen el dolor, quiero decir, de modo que el paciente se queda libre de dolor aunque tiene sensibilidad conservada de la cara, ¿no? Doctor, ¿cuál vendría a ser el paso a paso entonces de un paciente? Sí, adelante. Sí, otro tratamiento, por ejemplo, incluso, acabo de venir del extranjero de un curso donde ya se han visto los resultados innovadores de la radiocirugía, parece que va a ser el futuro en el tratamiento de las adicciones, las adicciones intratables a las drogas o al alcohol, que se inscriben dentro de los síndromes obsesivo-compulsivos en cierta medida. Entonces nosotros tratamos los síndromes obsesivos-compulsivos disparándole obviamente no a tumores, porque no son producidas por tumores, sino a ciertos tractos o fibras nerviosas que son los responsables de esa conducta anómala en la persona, ¿no? De querer compulsivamente agarrar el vaso, el trago y tomar. Claro. Entonces, también el dolor inmanejable, por ejemplo, en caso de cánceres incurables, que están los pacientes ya en un estado terminal, pero con un dolor terrible, no tienen calidad de vida, nosotros irradiando ciertos núcleos cerebrales, ¿no? Podemos perfectamente anular el dolor como sufrimiento. Increíble. Se produce el dolor como percepción, como sensación, pero no como un sufrimiento. Claro. Doctor, usted nos ha estado nombrando los casos en los que de repente se pueden utilizar esa técnica del Gamma Knife y quizás ya hay gente que en los comentarios está preguntándose también, ¿no? ¿Dónde puedo o cuál vendría a ser el siguiente paso? Es decir, yo tengo cierta condición, tengo un familiar que tiene cierta condición que creo yo puede ser operable por este tipo de cirugía, de radiocirugía, ¿correcto? Yo
voy a hacerme mis exámenes y es ahí donde recién me dicen, puedes operarte con esto a través del Gamma Knife. ¿Hay algún condicionante para poder decir, sabes qué, este paciente a lo mejor no puede recibir radiocirugía? Claro, nosotros tenemos un sistema de triaje o filtro, digamos, para los pacientes, porque recibimos muchísimas consultas de muchísimos pacientes a través de nuestra página web del Instituto Gamma Knife del Pacífico, Gamma Knife con doble M, Gamma Knife como cuchillo, Gamma Knife del Pacífico. Estas consultas nosotros las distribuimos entre nuestros médicos y podemos absolver todas las dudas, las inquietudes, y vemos qué pacientes califican y qué pacientes no califican, van a ser muy beneficiados con este tratamiento. Ajá, correcto. Entonces, ustedes determinan en el instituto qué pacientes sí, qué pacientes no, de repente pueden ir con otra especialidad, claro, pero los pacientes que sí. ¿Cuál vendría a ser su preparación para la operación? Entiendo que no debe ser la misma para la operación tradicional. Claro, claro. Nosotros no necesitamos, por ejemplo, medir el tiempo de coagulación, el perfil de coagulación del paciente, ¿no? El tiempo de sangrado, eso no nos interesa porque nosotros no cortamos. Exacto. No cortamos al paciente, le colocamos una máscara, sencillamente una máscara altamente recolocable, con alta precisión de recolocación. Hay una máquina que corrige cualquier movimiento del paciente y el disparo es siempre preciso, en el sitio correcto, ¿no? Los disparos son siempre intersectando el punto focal. Y luego ya, posoperación, ¿cuál es el tiempo de recuperación? En realidad es de menos de 6 horas, 8 horas. O sea, el paciente por lo general trataba en la mañana, en la tarde descansa, y en la noche por supuesto duerme y al día siguiente ya hace su vida normal. En el caso de que sea una sola sesión, ¿correcto? ¿Hay algunos tratamientos que requieran más de una? Sí, hay algunos tratamientos con tumores son muy grandes, sobrepasan los 3 centímetros o son malignos, ¿no? Requieren pues unos 3 a 4 sesiones aproximadamente, ¿no? Unas 3, 4 sesiones. Sí. Doctor, en estos ya 20 años aproximadamente de experiencia, ¿recuerda algún caso que lo haya marcado? Bueno, sí, hay muchos, pero en realidad recuerdo con gran beneplácito el caso de una señora mayor de unos 90 y tantos que estaba desnutrida, estaba totalmente adelgazada por una supuesta gastritis. El gastroenterólogo la trataba para gastritis porque paraba vomitando todo el día y no toleraba ni el agua. Entonces la señora estaba caquéctica, o sea, totalmente desnutrida y pues a alguien se le ocurrió hacerle una resonancia magnética porque también tenía mareos, imbalance, trastorno del equilibrio. Entonces la resonancia mostró un tumor cerebral del cerebelo y nosotros lo tratamos y a los pocos meses la señora volvió a comer, ya se le quitaron las náuseas, los vómitos y el equilibrio lo recuperó totalmente, hacía su vida normal, incluso les cocinaba a los hijos y todo. Son casos que de repente quizás pensamos que ya no tienen solución. Sí. Y sí podemos encontrarla. Por supuesto. Correcto. Por supuesto, las tecnologías avanzan arrolladoramente y nosotros como médicos tenemos la obligación de ponernos al día y de transmitir, claro, al público en general al cual nos debemos para ofrecerles estos tratamientos de vanguardia que van a resolver muchos casos que de otra forma no serían posibles. Doctor, finalmente también, ¿dónde podemos encontrar más información? Sí, en la página del Instituto Gamma Knife del Pacífico. Pueden encontrar Instituto Gamma Knife con doble M, ¿no? Del Pacífico. Perfecto, doctor. Sí. Hemos estado con el doctor Andrés Plasencia, neurocirujano del Instituto Gamma Knife del Pacífico, quien nos ha ayudado a comprender un poco más acerca de cómo funciona este tratamiento innovador para poder resolver afecciones, ¿no? Como malformaciones, tumores, que quizás puedan parecer inoperables, pero que en todo caso con esta nueva técnica sí que pueden tener alguna solución y lo que podría ayudar también a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Yo soy Nicolás Altamirano Peve, ha sido un gusto poder acompañarlos y nos veremos pronto en una nueva entrevista.